Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de biología del segundo grado de educación secundaria. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante con unos docentes excelentes. Dentro de esos docentes tenemos a Jenny Rafael Bonilla, a Miguel y Jacqueline Disla Martínez y pues a una servidora Lisbeth López. La unidad que empezaremos el día de hoy es una unidad muy importante porque abarca diversos temas que nos competen a nosotros como seres humanos. Pero el tema que trabajaremos el día de hoy será el de dominios y reinos. El objetivo de la clase del día de hoy es conocer la diversidad biológica con énfasis obviamente en los dominios y los reinos, que será el tema del día de hoy. Pero antes me imagino que todos ustedes tendrán una curiosidad y es saber qué es la biodiversidad. Bien, la biodiversidad se refiere a la variedad de la vida, incluyendo los ecosistemas que pueden ser terrestres y acuáticos, los complejos ecológicos de los que estos ecosistemas forman parte, y también la diversidad que hay entre las especies y la diversidad que hay dentro de cada una de estas especies. Aquí en esta imagen pues, tenemos una representación directa de lo que es la biodiversidad. Tenemos reptiles, tenemos aves, tenemos un mamífero, tenemos también un insecto. Vemos aquí en el fondo cómo tenemos un mundo, entonces todo eso es lo que forma parte de lo que es la Tierra, la diversidad de habitantes. Aquí también vemos una tortuguita muy hermosa nadando. Pero ahora, ¿cuál es la importancia de esta biodiversidad? La biodiversidad es responsable de garantizar un equilibrio entre los ecosistemas que existen en todo el mundo. Y para completar su importancia, tenemos también el que el ser humano sin la biodiversidad no sobrevive, ya que el ser humano necesita de cada una de las especies existentes para sobrevivir. Porque imagínense ustedes, ¿cómo se alimenta un ser humano si no tenemos las plantas de donde consumir el alimento o no tenemos los animales como el pollo de donde consumimos? Exacto. Si no tenemos ninguna de estas partes que nos hacen el día a día, pues el ser humano tampoco sobreviviría. Pero bien, vamos a entrar en materia. Dominios y reinos. ¿Qué son? ¿Cómo se definen? Aquí tenemos los conceptos. El dominio es la categoría taxonómica más alta en la que se pueden clasificar o dividir los seres vivos. Actualmente se consideran tres dominios, la arquea, bacteria y eucariota, que esto lo desglosaremos un poquito más adelante. También tenemos el reino, que es cada una de estas grandes subdivisiones de los seres vivos. Hay 5 reinos actualmente, que son el vegetal, el animal, hongos o fungi, monera y protista. Aquí en la imagen que tenemos a la derecha tenemos una representación jerárquica de la taxonomía. O sea, aquí vemos en la parte superior tenemos el dominio y vemos como dentro del dominio sale lo que es el reino. Lo que quiere decir que el dominio, o sea, estos 3 dominios que tenemos, que hemos mencionado anteriormente, comprenden los 5 reinos que acabo de mencionar también. O sea que uno está dentro del otro. Niveli. Hola, muy bien. Ahora procederé con el tema de los dominios. El primer dominio que estaré hablando es acerca del dominio arquea, que está formado por microorganismos unicelulares sin núcleos y no orgánulos. Bien, los unicelulares, como lo dice su nombre, que posee una sola célula y que no posee núcleo. En esta imagen tenemos el claro ejemplo de lo que es una arquea. Bien, seguimos con el dominio eubacteria. Conocido como bacterias, son microorganismos, pequeños organismos, procariotas unicelulares de organización muy sencilla, con tamaño entre 1 y 10 micrómetros, súper pequeño. Dentro de eubacterias se presentan las bacterias verdaderas, que es la imagen que tenemos aquí. Los micoplasmas, que estas no poseen pared celular, y las cianobacterias. Las cianobacterias, como no tengo una imagen,
Ustedes de casualidad han visto, seguro, porque han visto a su mamá cocinar, dónde vienen los guandules en una como baquetica que son verdes y tienen como esta forma así. Bien, así se parecen las cianobacterias. Ellas son pequeños circulitos, pero al agruparse parecen una baqueta de guandules. Esta es la forma de las cianobacterias. Y el dominio de bacterias se presenta en la imagen que tengo aquí. Bien. Y por último, este es el último dominio, eucariota. Hace referencia a todos los organismos que ya unicelulares y pluricelulares, sabemos ya lo que es unicelular. Ahora, los pluricelulares son los que tienen más de una célula. Tienen un verdadero núcleo, es decir, uno rodeado por membrana, que es la imagen que tenemos aquí. Ahora, en resumen, este es un mapa mental de lo que acabo de decir ahora. La bacteria, que ya todos conocemos la bacteria y ahí hay una imagen clara de lo que es una bacteria. Las arqueas y las eucarias. De izquierda a derecha tenemos lo que son protistas, que en los protistas se encuentran lo que son las algas. Y luego va lo que son los hongos. Después, los vegetales, que todos conocemos los vegetales, la flor, las matas, los árboles, etc. Y por último, tenemos lo que son los animales. Y en de los animales nos encontramos nosotros. No es que somos animales, pero sí pertenecemos a lo que es este dominio. Bien, ahora cambiando de tema, entramos a lo que es el reino animal. Aquí tenemos sus principales características, los cuales son, los animales son heterótrofos, o sea, que no tienen que buscar comida, o sea, tienen que hacerla. No son, ellos mismos la palabra es que no se nutren fácil, tienen que buscar la comida, por ejemplo. Cuando sus padres salen a trabajar para ganar dinero, tienen que buscar el dinero para hacer comida. Así son los animales, tienen que buscar para poder comer. No como la planta, que ellos tienen su nutriente en el suelo y absorben y ya eso es otro caso aparte, pero es un ejemplo. Y son pluricelulares. Sus células son eucariotas y están especializadas. Desarrollan un esqueleto interno y uno externo. Pueden desplazarse, caminar, volar o nadar. Poseen fecundación externa o interna. Su metabolismo es aerobio, o sea que respiran oxígeno. Aquí tenemos una imagen de lo que es la representación del reino animal. Siguiente, por favor. Bien, en la clasificación de los animales tenemos lo que es el esqueleto. Tenemos dos tipos, invertebrados y vertebrados. Los invertebrados son aquellos que no poseen un esqueleto interno, o sea, son ovíparos e incluyen a los artrópodos, los moluscos, etc. Tenemos una imagen aquí que tenemos una araña, una estrella, una medusa, gusanos, etc. Eso es lo que incluye a los invertebrados. De esta parte tenemos a los vertebrados, que son un grupo de animales con un esqueleto interno articulado, que actúa como soporte del cuerpo y permite su movimiento. Agrupa a todos los mamíferos. Como ya están viendo la imagen, ¿alguien puede decirme un ejemplo de los vertebrados? Muy bien, sí. E incluso nosotros mismos somos vertebrados, ya que nuestro cuerpo, cada parte de nuestro cuerpo posee huesos o esqueleto. Bien, siguiendo con la alimentación. Hay tres opciones. La primera son carnívoros. Se alimenta de carne, cazando su presa para luego comerla. Tenemos el ejemplo del águila. También tenemos el ejemplo de, ¿alguien me puede decir?
Bien, de un león. Si ustedes ven este canal Discovery Channel, que aparecen muchísimos leones cazando a su presa. Bien, el siguiente son herbívoros. Se alimentan exclusivamente, como lo dicen, de plantas, pastos, hierbas y vegetales en general. Hay muchos herbívoros que comen huevo y a veces otras proteínas provenientes de animales, por ejemplo, el oso. En el caso de los omnívoros, son animales que se alimentan tanto de carne como de vegetales, comiendo de toda clase de alimento. Por ejemplo, el caballo. Ahora, ¿alguien me puede decir qué nosotros comemos? Levantando la mano. Bien, nosotros comemos ambas. Comemos carne y también vegetales. Siguiente. Ahora tenemos lo que es la reproducción. Son ovíparos y vivíparos. Los ovíparos son animales que ponen huevos que se desarrollan fuera del cuerpo de la madre. Y los vivíparos son todos aquellos animales que se desarrollan en el interior del aparato reproductor de la hembra. Aquí tenemos ejemplos de los vivíparos y de los ovíparos. Y tenemos también la clasificación de los animales con su simetría. La asimétrica, que es la primera. La asimétrica es la que no tiene partes iguales. Tiene como el ejemplo que de la primera imagen, que tiene esta forma tienen, o sea que nada es igual. Pasando a lo que es radial, que tiene la forma circular, como un radio así, circular, que cuando se parte da mitad igual, pero tiene que ser circular. El ejemplo fácil es cuando tú estás comiendo salami con tu hermano. Entonces, él quiere la mitad. Es circular el salami, pero tú lo partes por mitad para darle la mitad igual a tu hermano. Ese es un ejemplo de radial. Y bilateral es el ejemplo del humano, que no nos vamos a partir en dos, pero por dentro, cuando nuestro interior es similar en ambos lados, tenemos, no todos, gracias a Dios, pero todos tenemos dos manos. Entonces, cuando nos dividimos, somos de partes iguales. Jaylin. Hola. Continuando con lo que nuestra compañera y profesora Mibeli nos iba diciendo, ahora entramos en la parte del reino vegetal. Es algo muy importante porque de los vegetales todos vivimos. Son uno de los mayores productores de energía del mundo. Pero hay una pista por ahí. Nuestra profesora les mencionó sobre los tipos de reproducción de los animales, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos a analizar, ella mencionó los ovíparos que ponen huevos, también mencionó los vivíparos, que son los que dan a luz sus crías, pero también existe otra. ¿Quién me dice? Excelente. Entonces, hay otro tipo de reproducción, como lo mencionaron, que es la ovovivípara, que son aquellos animales que no ponen el huevo, pero sí producen el huevo, pero no lo ponen, o sea, no tienen un nido específico y se quedan con el huevo dentro. El huevo eclosiona dentro de su cuerpo y dan a luz a sus crías, o sea, no lo llegan a poner porque su nido está como en su interior. Y así, ahora, entremos en lo que es el reino vegetal. ¿Cuáles son las principales características de este reino? Como le mencioné, son el eslabón más fuerte de toda la cadena alimenticia, pues ellos aportan el alimento al resto de los seres vivos. Si analizamos bien lo que es la cadena trófica de un ecosistema, vemos que ellos son los productores primarios de todo lo que tiene que ver con la alimentación de un ecosistema. O sea, un ecosistema sin árboles no llega a ningún lado porque no tiene producción.
O sea, los herbívoros no se van a poder alimentar y los carnívoros tampoco se van a poder alimentar de los herbívoros porque es una cadena y si se rompe, nada puede subsistir ni sobrevivir. O sea, no hay proliferación del ecosistema. Otra característica es que la mayoría tienen clorofila. ¿Qué es la clorofila? La clorofila es lo que le otorga ese color verde a las plantas y por ello ellas realizan la fotosíntesis. También almacenan energía y sintetizan sustancias. O sea, ellos a través del sol que pueden recibir sus nutrientes y a través de la absorción de nutrientes desde sus raíces, fabrican su propio alimento. Por eso se llaman heterótrofos. ¿Son cuáles? Los que no pueden fabricar sus alimentos. Perfecto. Entonces, ellos son los mayores productores, como le mencioné. Se conocen más de 260,000 especies de plantas. O sea, el reino vegetal son uno de los reinos que más tiene ejemplares de los que componen lo que es un ecosistema y el planeta completo. Ellos también realizan las funciones vitales de todo ser vivo, o sea, nutrición, relación y reproducción. O sea, una planta realiza la misma función casi que un animal. Y así. La siguiente. Pero, si también nos vamos analizando otra parte, vamos a clasificarlas, porque no todas las plantas son iguales, ¿verdad? Entonces, analicemos. Las plantas criptógamas son aquellas que no producen sus gametos femeninos en los órganos florales, sino en estructuras sencillas en forma de botella o arquegonios. Por ejemplo, aquellos son los musgos o los helechos. ¿Quién conoce los musgos? Correcto. Los musgos se dan en zonas húmedas de bosques. Ellos son los que recubren como esa parte del tronco de los árboles que se encuentran en frío y así. Por ejemplo, cuando vamos a una zona como, vamos a visitar en una montaña, hay un riachuelo, vemos que hay mucha humedad y demás. Por ejemplo, en ese riachuelo vemos que hay árboles cerca y esos árboles siempre están recubiertos como de esa vellosidad verde. Esos son los famosos musgos, entre otros que podemos observar que son de un poquito, o sea, de mayor tamaño. También están las plantas fanerógamas, que estas producen dos divisiones. Una que son las gimnospermas, como los pinos, que todos lo conocemos. Ellas producen un óvulo no protegido. Vemos que las gimnospermas no dan un fruto, o sea, no, la semilla no está recubierta de nada, o sea, está la semilla desnuda, al aire libre. Y las angiospermas, que son la mayoría casi de las plantas. Por ejemplo, tenemos el mango, que es una planta que la semilla está recubierta por una masa, que esa masa, cuando la semilla va a germinar, le funciona como nutrientes para poder continuar el ciclo y así dar una nueva planta. Estas, todas producen flores que protegen su óvulo, o sea, el óvulo está dentro de la flor, en la parte interna. También tenemos las briófitas, que comprenden las plantas que tapizan las rocas, el suelo y los troncos de los árboles, que pueden ser terrestres o acuáticas. Por ejemplo, como le mencioné en las criptógamas, los musgos y las hepáticas. Continuemos. También tenemos por aquí, dentro de su clasificación, ellas se pueden enfocar en lo que es las autótrofas, que son las que fabrican sus propios alimentos, y las plantas carnívoras. Entre las autótrofas, ellas se alimentan de manera que la raíz es el órgano que produce la savia bruta y las hojas la savia elaborada. O sea, ellas absorben nutrientes y a través de la fotosíntesis, cuando las plantas ya toman su sol, a través de las sustancias que ellas recolectan desde el suelo, o sea, la sustancia líquida del agua, fabrican sus propios alimentos y cuando ya vuelve la savia elaborada por el xilema y el floema, eso le funciona como alimento y la planta puede subsistir. Pero las plantas carnívoras usan insectos
como forma de obtener ciertos nutrientes, alimentándose de forma autótrofa si estos escasean. También tenemos en la parte de la reproducción de ellas, como muchos organismos, estas se pueden reproducir de manera asexual y sexual. Asexual es la que no involucra los gametos femeninos y masculinos, o sea, no hay fecundación. O sea, la asexual, cuando un solo progenitor da origen a nuevas plantas a partir de ciertas partes, como bulbos, tubérculos o esquejes. ¿Qué es un esqueje? Un esqueje es como quien dice una estaca de esa planta. También tenemos, pero ¿quién conoce la planta que le dicen las suculentas? Por ejemplo, a veces tomamos una hojita de una suculenta, la ponemos en una zona donde ella pueda proliferar y vemos que de ahí sale otra plantita. Esa es su reproducción asexual. Y la reproducción sexual, si una función es una fusión de gametos que originan un cigoto, a partir del cual se desarrolla una nueva planta. Eso es como, por ejemplo, los animales, el espermatozoide más el óvulo forman lo que es el nuevo organismo, o sea, ese sería el cigoto en las plantas. Eso se distingue en dos tipos, que es la gametofítica y la esporofítica. Gametofítica ya es cuando es algo mecánico que da su fecundación. Por ejemplo, las abejas, cuando se postran en una flor y en otra, van dando esa fecundación, esa fecundación sexual. Y la esporofítica es cuando ya, por ejemplo, ya la acción es el viento. O sea, el viento viene, sopla, esas esporas vuelan y se postran en otra flor y ya ahí se fecunda. O sea, que no tiene que haber intervención de una abeja o de otros insectos, porque no solamente la abeja ayuda a fecundar, también está el picaflor, porque el picaflor, por ejemplo, se postra en la flor, toma su néctar y se postra en otra y así, y eso va ayudando a fecundar. Ahora tenemos otro reino. Ya van tres con este. Ya va el de los animales, las plantas, y ahora tenemos el reino de los hongos, fungi o fungi, como muchos los llaman. Este está formado por los hongos comunes, que se clasifican en setas, mohos, hongos y levaduras. O sea, esas levaduras que usan para el pan, así como la oye, que usan para el pan, forman parte de este reino. Estos se caracterizan porque pueden ser unicelulares o pluricelulares y viven sobre otros organismos, o sea, que ellos no pueden fabricar sus propios alimentos, o sea, son heterótrofos. Estos también viven en cualquier medio donde existan sustancias orgánicas. O sea, si tiramos un pedazo de comida en putrefacción, puede que coja hongos, aunque no lo denotemos, porque puede darse muchos hongos. O sea, distintos tipos de hongos pueden alimentarse de X tipo de comida. Bien, entonces ya mencionamos tres hongos, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos a mencionar un poco más de características de los que comúnmente vemos en nuestro medio. Ellos están formados por unos filamentos llamados hifas. También su reproducción puede ser sexual o asexual. O sea, como lo hacen en muchas plantas, también pueden reproducirse de la misma manera. También los hay comestibles, perjudiciales y utilizables. Por ejemplo, en medicina también conocemos lo que son los champiñones enlatados, que lo usan mucho, lo hemos comido todos, creo. Y entre otras características que vamos a investigar más al pasito, porque ya el tiempo lo tenemos un poco cortito. Ahora quiero que me digan cuáles son los reinos que faltan por mencionar de lo que mencionamos al principio. Correcto. Está el reino protista y el reino monera. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esos dos reinos van a investigar las informaciones básicas, como las que vimos hoy de los demás reinos, para compartirlas en la próxima clase. Espero que no se lo olvide y me traigan mucha información. Muy bien, Jaylin, gracias. Mibi, por favor, tu cámara para que los estudiantes te vean, por favor. Sí, aquí Bien, estoy. bien, chicos, ha sido un placer compartir esta hora de clase con ustedes.
Espero que todos hayan comprendido bien. Si tienen alguna duda, saben que tenemos un foro de preguntas vía WhatsApp 24 horas. No se preocupe que nosotros los profesores no dormimos. Así que si usted se levanta en la madrugada, que no tiene sueño porque una pregunta no lo deja dormir, no se preocupe que ahí estamos nosotros para responderle. Usted cualquier cosa nos pregunta. Como bien dijo Jaylin, nosotros la tarea la vamos a hacer mediante una lluvia de ideas de acuerdo a la información recopilada. Y pues nada más que decir, ha sido un placer para nosotros estar aquí con ustedes y espero que hayan aprendido y disfrutado de la clase. Hasta una próxima. Bye. Pues, Adiós. bye.